Bien, niños, 5 años si pueden salir a su clase. Bien, qué lindo ver a los hermanos, Pastor Daniel, Amparo, qué lindo verles, bienvenidos. Bien. Dante, Rebeca, ¿están? ¿No? ¿Vinieron en la presentación? ¿Ven? ¿Están enfermos? Bueno, lindo para saber, para poder estar orando también, hermanos, por ellos. Muy bien. Ok, hermanos, si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 90, el versículo 12, que fue el salmo que leímos al entrar, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y estaba analizando, y este versículo estaba dando vuelta en mi cabeza, diciendo: enséñanos a qué. Dice, a contar nuestros días
Dice que traigamos ¿a qué? A nuestro corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Y pensando, hermanos, alrededor nuestro, de nuestra sociedad, ¿qué es lo que se nota que no hay? Sabiduría. Porque las decisiones que se están tomando, las diferentes, ya sea en el gobierno, ya sea diferentes empresas, ya sea escuelas, ya están permitiendo tantas cosas que obviamente uno, a la luz de la palabra de Dios y como cristiano, se puede dar cuenta de que no es lo correcto. Hermanos, vemos que a pesar de todas estas decisiones malas que se están tomando, ¿podemos ver la gente contenta? Decir, bueno, están tomando malas decisiones, pero su corazón está contento. ¿Podemos ver eso? No, sino que vemos justamente que eso no funciona. Muchos quieren sacar lo que realmente funciona, que es la palabra de Dios que abunde en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y hermanos, están tratando de sacar justamente esto. Y hasta están afectando directamente ¿a quién? A los creyentes, hermanos. A los cristianos. Hermanos, me da mucha pena de conocer y escuchar historias tras historias de aquel que iba a una iglesia. Aquel que antes concurrió a una iglesia y ya no más. Ah, sí, aquel que iba pero se desanimó y se fue. Hermanos, yo creo que a veces los cristianos no hemos entendido claramente qué es ser cristiano. No hemos entendido qué significa y qué es nuestra responsabilidad como cristianos. En nuestra mente necesitamos entender y tener en claro este versículo. Enséñanos, dice, de tal modo que dice, a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 1:7? Que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Y hermanos, hoy en día es lo que el cristiano necesita entender y debemos practicar justamente esto. El temor a Jehová, la obediencia a nuestro Dios, el respeto a nuestro Dios. Y hermanos, creo que dejemos ahí y vayamos a Tito. Tito capítulo 2, donde vamos a concentrarnos en el mensaje, no perdiendo de vista lo que nos decía, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Tito, capítulo 2, obviamente el apóstol Pablo hablando a Tito y a la iglesia, de los hermanos allí, comienza el capítulo 2 hablando y enseñando y dando una palabra, dice que deben ser ejemplo. Vemos en el capítulo 2, versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo dice sean ¿qué? Reverentes en su porte. Luego sigue hablando, luego dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Luego sigue hablando el 6, exhorta a sí mismo, ¿qué? Dice, a los jóvenes a que sean prudentes. Más adelante dice, exhorta en el 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Hermanos, está hablando claramente cuál debe ser la responsabilidad de cada creyente. De que no es un juguete, sino que desde el más anciano hasta el más joven, incluyendo a cada siervo, cuál debe ser su responsabilidad. Luego en el versículo 11, que vamos a estar deteniéndonos, del versículo 11 al 15, va a ser el mensaje en esta tarde. Y dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad
nadie te menosprecie. Vamos a orar. Querido Padre, guíame, oh Señor, para poder ser de bendición para mis hermanos. Que no sean mis palabras, oh Señor, que no sea mi razonamiento, sino que sea tu palabra a través del Espíritu Santo, para que podamos entender, Señor, aprender y reforzar nuestra fe en ti, Señor. Guíanos, por favor, y úsame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Del capítulo 2, como estábamos hablando, estaba diciendo de que deben ser ejemplos. Los ancianos, las ancianas, luego las esposas, después también habla a los jóvenes y también habla a los siervos. Y hermanos, ¿sabes qué? No debemos olvidar de aquellos que hemos realmente un día decidido creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entender el sacrificio que Él hizo por nosotros y que nuestros pecados podían ser perdonados y que a través de eso comenzábamos una nueva vida en Cristo. Y hermanos, desde ahí tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber sí o sí, hermanos, una diferencia. Si no hay una diferencia, entonces ¿para qué buscamos a Cristo si estábamos bien? ¿Para qué fuimos a escuchar mensajes si no los necesitábamos, si estábamos bien? Pero hermanos, la clave para que haya esa gran diferencia entre los cristianos y los mundanos. ¿Mundanos por qué? Porque viven según este mundo, según las ideas de este mundo, según lo que el ser humano va informando, y dejan de lado lo que Cristo es y el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Hermanos, estamos tan bombardeados por esto que los cristianos terminamos actuando como mundanos, y no debe ser así. Hermanos, tiene que haber una diferencia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? La salvación. ¿Te has dado cuenta que has sido salvo? ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. De una eternidad en el infierno. Pero damos gracias por ese regalo inmerecido. Ese don de Dios, que es la salvación. Y creo, hermanos, que a veces no logramos comprender qué es ser salvos. No logramos comprender qué es ser cristiano. Sino que queremos ser cristianos, pero a la vez tolerantes al pecado. ¿Acaso Dios tolera el pecado? ¿Sabes, hermanos? Necesitamos ponernos de pie, ¿no? Metafóricamente. No se pongan de pie. Pero necesitamos entender, hermanos, de que los cristianos, ya está, vamos a dejarnos de jugar a ser cristianos. Y que hoy soy cristiano y mañana no. De que hoy estoy contento con el Señor y mañana no. De que algo me pasó y ya me enojé con Dios. Te hago una consulta, hermanos. Los que son empleados, digamos, están trabajando en una empresa. Y tú vas y presentas la renuncia, escribes la renuncia, presentas la renuncia en esa empresa. ¿Qué es lo correcto que se hace al otro día? ¿Vas y te presentás a trabajar como si nada? ¿O qué? ¿Qué le das a entender a tus patrones? De que ya no vas a querer estar trabajando ahí. De que estás renunciando a lo que habías tomado, a ese trabajo que habías adquirido, pero al otro día no vas a trabajar como si nada diciendo, acá estoy. Miren, hermanos, qué diferencia cuando el cristiano hace las cosas bien y se conduce como Dios quiere. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 13? El 12, perdón, dice, enseñándonos que renunciando a qué? A la impiedad. ¿Qué más dice, hermanos? Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que hemos entendido de que necesitábamos, que íbamos derecho al infierno, que por nuestras obras, por nuestros pecados, íbamos directo, éramos condenados.
pero que Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó. ¿Sabes, hermanos, qué es lo que necesitamos hacer al otro día? Renunciar a los deseos de este mundo. Porque si no, hermanos, yo puedo decir, yo amo a Dios, pero me conduzco como este mundo se está conduciendo y no va como Dios quiere. Dice renunciando, hermanos. Renunciando. Mi pregunta es, ¿hemos renunciado a nuestra vida mundana? Eso es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Y automáticamente, hermanos, ¿sabes qué? Podemos reflejar nuestra vida como en un espejo y ver si Cristo estaría conforme con nuestro actuar. Hermanos, si antes me conducía de una forma que deshonraba a Dios, yo debo que renunciar a eso, ¿entendemos? Pero ya no estar renunciando y tomándolo al otro día, como regresando al otro día diciendo, acá estoy, pero renunciaste ayer, sí, pero acá estoy, no pasa nada. No, pasa así, ya no tienes tu trabajo. Ya te dieron de baja, ya no estás trabajando, ya renunciaste. Ahora, ¿por qué renunciaste? No, porque no estoy de acuerdo como esto que están haciendo, no estoy de acuerdo. Está bárbaro. O sea, no estás de acuerdo, pero querés trabajar igual. ¿Qué va a pensar uno no cristiano? Va a decir, pero está loco. ¿Qué va a pensar? No entiendo. Me decías ayer de que estás en desacuerdo conmigo, renunciás por eso, te vas, al otro día venías a trabajar sin nada y ¿qué querés que yo diga? Hermanos, a veces confundimos nosotros nuestra vida espiritual con los mundanos. Y los mundanos no saben qué somos. Aquellos que necesitarían tener el ejemplo que está del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, donde habla de ser ejemplos. Como dice en el capítulo 2, hermanos, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos, hubo algo tendríamos que haber renunciado a lo que teníamos antes para poder ser un ejemplo con Cristo. Un ejemplo nuevo con Cristo. Que la gente pueda vernos, hermanos, y, no, porque se ríen si soy cristiano. Se van a reír porque va a haber una diferencia. Pero más adelante, ¿qué van a decir? ¿Cómo puedes ayudarme? Porque tú te prohibiste de esto, te negaste a esto, no, dejaste de hacer lo otro, hiciste todo. Pensábamos nosotros que tu vida iba a ser un desastre, pero al contrario, la vida del desastre fue aquellos que, ¿qué es lo que tú tienes? Fe en Jesucristo. Yo confié en Jesucristo que Él iba a proveer en mi vida. Yo confié en Jesucristo de que Él me iba a ayudar. Yo confié en Jesucristo de que Él iba a proveer día a día en mi vida lo que yo necesitaba. Hermanos, eso es lo que se necesita hoy en día entre nosotros. Esa fe viva. El poder reconocer esa gracia preciosa de nuestro Señor. Amén. Y hermanos, hay veces que estamos pisoteando esa gracia por cómo nos conducimos. ¿Un cristiano debe mentir? No. ¿Sabes qué tenemos que hacer frente a la mentira? Renunciar a la mentira. ¿Un cristiano debe estar, hermanos, en adulterio? ¿Qué dice Dios sobre el adulterio? ¿Está bien o está mal? ¿Y por qué no? Renunciemos a eso. A la fornicación, como habla acá, a tantas cosas, hermanos, que hoy en día para el mundo está bien. Para el mundo está bien. Pero no para Dios. ¿A quién vas a hacerle caso? ¿Quieres vivir con Dios? Renuncia. Como dice acá, hermanos, entendamos, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, hermanos, y a los deseos mundanos. ¿Están los deseos mundanos alrededor nuestro, sí o no? Por todos lados. Y si prendemos la tele, y si prendemos el celular, y si vamos a una computadora, continuamente los deseos mundanos están, que son los que debemos batallar. Pero hermanos, si hemos entendido de que podemos renunciar a eso, ¿sabes qué? No vamos a vivir amargados. Salmo 90:12, ¿recuerdas? Enséñanos que a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes, hermanos, por qué estamos los cristianos muchas veces amargados? Porque estamos viendo lo que
no podemos hacer. Y estamos más concentrados en lo que no podemos hacer. Y lo que otros lo están haciendo. Y como diciendo, ay, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido lo que es renunciar. Porque sí queremos andar con Dios, sí queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos renunciar a la impiedad y a los deseos de este mundo. Hermanos, acá nuevamente dice enseñándonos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que debemos apoyarnos como iglesia a poder mantener la pureza, a poder mantener, hermanos, el orden, a poder mantener de que los que nos vean afuera puedan decir, hay una diferencia. Y que esa diferencia no sea otra cosa que vean a Cristo en nosotros. Que puedan preguntarnos y nosotros poder decir, sí, ¿sabes qué? Como tú renunciaste a aquel trabajo, bueno, yo renuncié a estas cosas que se estaba practicando antes. ¿Y sabes qué? Doy gracias a Dios porque Dios ha bendecido mi vida. Y hermanos, hay gente que tiene miedo de confiar en Dios. No se anima a renunciar porque va a decir, ay, si renuncio, capaz que me pierdo tal cosa. Y si renuncio, me pierdo tal cosa. No, hermanos. El hombre es de doble ánimo que dice que es inconstante en todo lo que hace. Si como cristianos, hermanos, vamos a hacer algo y estamos tentados, ay, vamos, pero yo renuncié a eso, no, ay, me presento al otro día como si nada. Nos van a tomar como locos. ¿Qué pensaría el Señor? ¿Cuál sería la actitud de nuestro Dios? Vemos acá, hermanos, dice, aguardando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Y ahí, vivamos en este siglo. No es que somos cristianos y tenemos que desaparecer. No nos convertimos en los súper increíbles que desaparecemos. Que nos ponemos un traje ahí y nadie nos ve. ¡Ay, qué bueno! Ah, nadie me va a ver que yo soy cristiano. No, hermanos, dice que debemos vivir en este mundo. ¿Para qué? Para marcar una diferencia. ¿Para qué? Para poder enseñar a este mundo contumaz y rebelde que vale la pena confiar en el Señor. Que vale la pena haber renunciado a esas cosas que nosotros entendimos que estaban mal. Dice, vivamos en este siglo, ¿qué dice? Sobria, justa y piadosamente. Hermanos, sobria, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es lo contrario a sobrio? Borracho, ebrio, que no tiene control de sí, que no sabe ni a dónde va ni a dónde viene, que no sabe ni puede mantenerse en su posición parado o lo que sea, porque no puede, está dominado, ¿por qué? Por el alcohol. Hermanos, dice que debe ser todo lo contrario el cristiano. Entonces, si el mundo, y nosotros decimos, ay no, el mundo se conduce mal. ¿Y por qué nosotros estamos de acuerdo con sus prácticas? Entonces hay algo que no estamos haciendo bien. Si empezamos a tolerar el pecado, hermanos, si empezamos, ¿verdad?, a decir, no es tan así, no, sí es, y eso a Dios no le agrada, ¿qué? Listo, se terminó, yo debo renunciar a eso, ¿qué va a hacer Dios? Va a bendecir. Hermanos, dice que vivamos en este mundo, pero dice de una forma muy importante. Primeramente dice sobria. Después nos habla de que también justa. Y ahí podemos tocar un tema de la justicia hoy en día, ¿verdad? Yo voy a actuar de una forma justa. Sí, perfecto. Así que como vos estás pensando, otro va y te debe pensar así. No. Ahí no me sirve, no me conviene. Claro, a tal hay que hacerle de tal forma, pero al otro no, hay que actuar de otra forma, más rudo. Porque vos sos mi amigo, una cosa, porque vos sos mi enemigo, otra cosa. Ahora mi pregunta es, hermanos, cuando nosotros decimos eso es injusto para mí, ¿te ha pasado? Decir, o has escuchado a alguien más que dice, no, eso es injusto para mí. Y entra en un victimario, ¿verdad? No, yo no me merezco esto. No, la iglesia lo que me hizo. No, los hermanos lo que me hicieron.
No, que no me llamaron, no, que no me vinieron a ver, no, que no hicieron a esto y esto y aquello. Está bien, perfecto. Ahora da vuelta, cruzate para enfrente. ¿Vos hiciste lo mismo? ¿Fuiste a visitar? ¿Te preocupás? No. A veces, hermanos, dice que debemos vivir de una forma justa. ¿Pero justa de qué? Cuando pienso eso, hermano, a mi mente me viene que yo debo saber cuál sería lo que Dios está pensando de mí. De qué forma Él está pensando de mi accionar, de mi pensar. ¿Somos justos delante de Dios? Si pensamos, hermanos, y vemos Mateo 7, versículo 3 nos habla. Vayamos para ahí, por favor, Mateo 7, versículo 3. Dice, ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos ser cristianos, pero lo único que estamos haciendo es ser tropiezo para otro? Porque estamos continuamente, ¿qué? Criticando al otro. Y con la crítica queriendo justificar el pecado mío. Queriendo decir, él lo hace, mira lo que está haciendo y lo está haciendo mucho más. O el otro es malo, yo no. ¿Pero qué dice Mateo 7:3? ¿Por qué mirás? Dice, la paja del ojo de tu hermano. Y no echas a ver qué cosa, la viga que tenemos. Queremos justificar, hermanos, nuestro pecado, echando la culpa a otro. No, porque yo vengo, sí, no, yo me congrego todas las reuniones que hay, yo estoy ahí. Pero ¿de qué te sirve si no vienes con un corazón dispuesto a escuchar? Un corazón dispuesto a poder aprender de la palabra de Dios. Un corazón dispuesto a decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? Pero muchas veces, hermanos, ¿sabes por qué en las iglesias hay tantos problemas que no debería haber problemas en una iglesia? Porque somos hermanos cristianos y supuestamente hemos renunciado a los deseos de este mundo y a los deseos de Satanás, el odio, la envidia, el rencor, la mentira y tantas otras cosas. Pecados, hermanos, que ya hace rato que los tendríamos que haber dejado y no los queremos dejar, pero estamos señalando, ¿verdad? Mira la infidelidad, aquel hermano, mira aquel, sí. Pero mira lo que está haciendo el otro. Hermanos, vamos a actuar de una forma justa, de una forma sabia, de una forma que honre a Dios, hermanos. ¿Y de qué es esa forma? ¿Qué está pensando Dios de mí? No, Dios, pero mira, Dios no nos va a pedir cuenta de los demás, nos está pidiendo cuenta de cada uno. Y gracias a Dios, hermanos, de que yo no puedo hacer que Pablo vaya y haga lo que yo quiera. No, porque le dan total libertad a que Pablo pueda pensar, decidir y actuar como él quiere. Y nosotros, hermanos, como cristianos, si pudiéramos enfocarnos más a entender de lo que es el renunciar a los deseos de este mundo, ¿sabes qué? Sería una bendición, hermanos. A veces nos estamos peleando entre nosotros por cosas que ya tendríamos que haber dejado, ¿no? Malas actitudes. Dentro de la iglesia, ¿tendría que haber malas actitudes? Y si hay malas actitudes, ¿cuál debe ser mi corazón? Enseñando. ¿No dice eso? Que renunciando a esas cosas, vivamos en este mundo, que de una forma sobria, de una forma justa. Hermanos, en este momento, ¿qué pensaría el Señor Jesús en nuestro corazón? ¿Qué verdad hay en nosotros? ¿Cuál sería el camuflaje que tenemos puesto? ¿Hemos renunciado a eso que decimos que lo hicimos? ¿O nos damos cuenta que quizás, hermanos, este mundo
no nos demanda nada. No importa si mentís. Dios te va a entender. No importa si andas engañando. Dios te va a entender. No importa si estás haciendo cosas que... No, Dios es amor. No contestan así, Dios es amor. No importa lo que hagas, Dios es amor. No, dice que Dios es justo. Dios es justo, hermanos. Y nos enseña a nosotros que podemos vivir en este mundo. No te está diciendo, si quieres ser justo, bueno, no puedes vivir. No, al contrario, te anima, y el apóstol Pablo está hablando directamente ahí a los hermanos diciendo, vale la pena. Sí se puede, sí se puede. Pero hay que marcar una diferencia. Que ahí están los cristianos y allá están los mundanos. Y no que ahí está el cristiano mundano. Que hoy es cristiano, pero mañana no. Que hoy soy espiritual, pero mañana no. Hermanos, que no pase eso en nuestras vidas, sino que podamos entender y que nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar cuando nosotros renunciamos a todas esas cosas? Vamos a empezar a contar nuestros días con alegría. ¿Sabes qué? Señor, ¿qué puedo cambiar hoy? Señor, háblame. Háblame, Señor. A ver, ¿qué debo cambiar? Y ayúdame, Señor, a renunciar a eso si lo tengo mal. Ayúdame a sacar eso que no te agrada, oh Padre, ayúdame. ¿Cuándo fue la última decisión que tú tomaste luego de una predicación? Que tú dijiste, no, pastor, no pasé adelante. No necesitas pasar adelante para tomar una decisión. A veces animamos para que vengas, hermano, y entregues tu problema y selles eso y no lo dejes para mañana, porque capaz que lo dejamos para mañana y nunca lo hacemos. Pero en el banco, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión diciendo, wow, yo tengo mal esto? Yo tengo mal esto. Mira, esto yo pensaba que no era tan así, pero mira, delante de Dios, eso no está bien. ¿Qué debo hacer? Renunciar a eso. ¿Cómo se renuncia? No va más. Ya está. No me gusta cómo es esto. Esto está afectando mi vida. Voy a renunciar a un trabajo, dice la gente. ¿Sí o no? No me conviene. ¿Quién renuncia porque es tan bueno el trabajo? Como es tan bueno el trabajo y gano tanto dinero y no me tengo que exigir de nada, yo voy a renunciar. No, ¿cuándo renuncia la gente? ¿O antes que lo echen? ¿O cuándo? Cuando dice, no estoy de acuerdo con esto. Yo quiero otra cosa para mi vida. Si un día dijiste, yo quiero otra cosa para mi vida y eso es Cristo en mi vida, y eso fue el perdón de tus pecados, eso fue la salvación, bueno, vamos a vivir como tales. Vamos a marcar esa diferencia, hermanos. Dice sobria, justa y ¿qué más? ¿Sabes, hermanos, que los cristianos nos olvidamos muchas veces de la piedad? ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? ¿Quién me puede decir qué es piedad? Y la piedad, tomada de la mano de la misericordia, ¿no? ¿Qué es misericordia? Compasión. Compasión. Es amar también. Es amar. ¿Sabes, hermanos, que los cristianos somos los primeros que debemos estar unidos frente a un problema? Frente a una necesidad de otro hermano, somos la iglesia la cual debe estar, y no uno, dos o tres, sino todos juntos. ¿Por qué? Porque un día me puede pasar a mí. Un día yo puedo estar en esa situación y a ver, ¿cuál sería mi actitud? ¿Qué pensaría en ese momento si yo estoy pasando una necesidad y la compartía a la iglesia? Porque, hermanos, la iglesia no es para chusmerío. La iglesia justamente es para ¿qué? Para ayudarnos unos a los otros. No es para apuñalarnos. No, hermano, no confundamos. No está viniendo la iglesia. La iglesia no es para estar acuchillándonos, para estar murmurando. No es eso la iglesia, hermano. La iglesia, ¿qué es? Compasión.
Lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, eso debemos nosotros hacer. Pero dice acá piedad, hermanos. ¿Acaso no tuvo piedad el Señor Jesús con nosotros? Más que piedad tuvo, hermanos. Más que amor tuvo con nosotros. Más que paciencia ha tenido con nosotros. Más que misericordia ha tenido con nosotros. Y hermanos, eso no lo queremos ver. Porque estamos enfocados en ¿qué? En lo que otro me está haciendo a mí. ¿Sabes qué hace eso? Nos trae tristeza. Nos trae desánimo. Nos deprime. ¿Qué decía el rey David? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Estás contando tus días? A ver cuándo va a llegar el día de la muerte, porque ya no aguantas más, porque estás horrible las cosas que me hacen, porque no quiero más la hipocresía que se utiliza hoy en día a los cristianos, cualquier cosa, tal es hipócrita. Y le damos duro al hipócrita, ¿verdad? Y nosotros nos olvidamos de que no nos hemos analizado nosotros y que Dios... Dice, vivamos, hermanos, en este mundo de una forma correcta, marcando esa diferencia, hermanos. ¿Cómo cuentas tus días? ¿Te gusta? ¿Estás contento en ser cristiano? ¿O te dicen sos cristiano y ya te entra? Sí, porque todo, sí. La víctima. No, hermanos, al contrario, vamos a demostrar que vale la pena. El incrédulo que no tiene dónde, hermanos, concentrarse, dónde apoyarse, porque no sabe lo que es fe, no sabe lo que es perdón, no sabe lo que es la salvación. Ellos, hermanos, pueden estar desesperados, pero el cristiano no. El cristiano debe estar confiando en el Señor, hermanos. Pero si no confiamos, es porque no hemos renunciado aún a estos principios. Porque hay cosas en nuestra vida que las amamos más que a Dios. Que nos retiene más que obedecer a Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, la obediencia a nuestro Dios, hermanos. Entendiendo de que vale la pena. Hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia de que dejó de hacer lo que estaba haciendo y cambió. Otros no. Otros quisieron volver a su vida antigua y seguir de la manera. Pero hermanos, ¿cuál es tu actitud? ¿Has renunciado a los pecados que hemos cometido en el pasado? O le hemos pedido perdón al Señor, pero los estamos bajando continuamente porque me conviene. Porque estoy ahí. Porque esto, no sé qué haría sin esto. Hermanos, si renunciamos, renunciamos. Y se necesita, ¿qué? Convicción para renunciar, ¿sí o no? No es que te levantas de mañana, ¿verdad? Vas al trabajo, ¿cómo andas, patrón? No renuncio, chao. Sino que uno viene pensando, ¿verdad? Pensando, no. Y esto no, porque esto me está afectando a mi familia. Esto está afectando mi vida. Esto está afectando, yo estoy perdiendo tal cosa, o dejo de ir a la iglesia. Tantas cosas, hermanos, que podemos ir analizando para decir, llega el momento que hacen, renuncian. Bueno, pero no se van el otro día a estar y presentarse. Ya saben que perdieron eso y se olvidaron. Pero hermanos, los cristianos lo mismo. Si renunciamos a estos deseos de este mundo, vamos a marcar esa diferencia y no ir corriendo el otro día a buscarlos. Como si nada. Sino que la gente pueda entender que hay algo diferente en ti y en mí. Y no es el orgullo. Al contrario, la humildad. Un corazón humillado diciendo, Señor, yo te necesito. No estar diciendo, pero mira que el Señor, no. Señor nos pide, no, concéntrate en tu vida.
y a ver qué tanto renunciaste a esas cosas, a esos deseos mundanos que batallaban. Dice, y vivas de una forma que sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, esto es el corazón de Dios. Vale la pena que renunciemos a los deseos mundanos. Hermanos, es el camino correcto. Pero se requiere, ¿qué? Convicción. No te arrepientas, hermanos, de ser cristiano. No te arrepientas. No te sientas mal si se ríen de ti porque eres cristiano. Desafía a esa persona. Como ellos nos desafían a nosotros, porque les encanta desafiar a los cristianos, ¿sí o no? Vamos a darnos vuelta, vamos a desafiar a esas personas y decirle, bueno, ¿qué te parece si en 5 años nos juntamos de vuelta y vemos tu vida y ves la mía? Y a ver, ¿quién tenía razón? Pero si desafiamos eso, tenemos que estar seguros que tenemos que ser fieles a Dios. Y que no lo vamos a dejar en estos 5 años. Porque obviamente, ¿qué pasa? A los 5 años dejaste a Dios, te portaste mal, hiciste todo lo contrario a lo que Dios quería. Cuando te encuentres con el incrédulo, tu vida va a ser un desastre. Y no va a haber diferencia, se van a burlar aún más de ti. Pero si fuiste fiel y entendiste lo que es renunciar a esas cosas y confiaste en el Señor, va a haber una diferencia drástica. Va a haber una gran diferencia. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, se está cayendo a pedazos. Los deseos de este mundo son totalmente lo más lejos de Dios. Antifamilia, antiamigos. Porque dame un ejemplo de este mundo en lo cual que los amigos se puedan llevar perfecto. Mentiras siempre son ¿por qué? Porque me acerco a alguien por lo que tiene. Pero el día que algo le pasa, ¿qué pasa con esos amigos? Desaparece. Hermanos, vamos a dejar de ser las víctimas como cristianos. Pobrecito yo. Ay, se ríen de mí. Oh, sí, no. Yo soy bueno, mira el otro, qué malo que es. Y pensar realmente quién he creído. Que la gente pueda ver, hermanos, esa diferencia. Gente pueda ver convicción en nosotros y puedan decir, ¡oh, renunció a eso! Pero mira la plata que ganaba. ¡Ja! Pero ¿sabes por qué renuncié? No renuncié por el dinero, renuncié porque eso a Dios no le agrada. Porque eso estaba lastimando a mi familia. Porque eso estaba lastimando mi vida directamente. Ah, pero sos tonto. Sí, seré. Vamos a ver en un tiempo. Seguí tú con eso. Y a ver quién tenía la razón. ¿De qué lado estábamos, hermanos? ¿Del Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿O del príncipe de este mundo que es Satanás? Tentándonos y nosotros como robot cediendo la cabeza y yendo para donde Él quiere. Renunciando. Hermanos, esta semana vas a tener tantas decisiones para renunciar. Espero que estemos tomando las decisiones correctas, hermanos. Cosas que a Dios no le agrada poder decir, no. Porque esto afecta mi amistad. Esto afecta a mi familia. Esto afecta mi vida. Y poder renunciar a eso. Y vivir, dice. Y vive. No estés ahí como muerto. Hermanos, hemos muerto al pecado, pero estamos vivos con Cristo, hermanos. Y eso debe ser, no los cristianos, ay, todos tristes. Nos falta
falta que nos pongamos las cosas negras así, ¿verdad? Y estar todos los cristianos. No, hermanos. No, que la gente nos vea y pueda anhelar lo que nosotros tenemos. Y que podamos dar testimonio. ¿Y sabes qué? Dios va a bendecir eso, hermanos. Porque Dios va a estar viendo las intenciones de nuestro corazón. Y no vamos a estar como borrachos, sino como que sobrios, tomando buenas decisiones. No vamos a estar ahí como injustos siempre, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí. O yo no soy tanto que el otro. Ah, pero él. No, pero no tanto. Y nos ponemos en la balanza, ¿verdad? ¿Quién peca más y quién peca menos? ¿Y quién creció más y quién creció menos? Y ahí sí desafiamos. Y sí. Y estoy pues listo para hacer lo que sea, porque yo hace 10 años que vengo a la iglesia. Pero ¿de qué nos sirve 10 años en una iglesia si no hemos aprendido a renunciar lo básico, que son los deseos del mundo? Hermanos, que Dios nos dé las fuerzas para hacer lo correcto. Que frente a tomar una decisión podamos decir, no, apártate de mí, Satanás. Señor, yo quiero vivir, quiero contar mis días que traiga realmente, dice, sabiduría. Sabiduría. Si dices sabiduría, ¿qué es lo primero? ¿Te trae qué? Gozo, alegría, paz, ¿verdad? Es algo sabio, algo... Pero si dices amarguras, si dices tristeza, si dices rencores, si dices delitos, no. Directamente, automáticamente no lo tenemos nosotros como algo negativo, que no queremos acercarnos a eso. Bueno, hermanos, con el pecado lo mismo. Vivamos, dice, en este mundo sobria, justa y piadosamente. Que Dios nos pueda usar, hermanos. Que Dios pueda realmente glorificarse a través de nosotros, hermanos. Que la gente nos vea como cristianos verdaderos. Y que si algo tenemos que dejar, con toda autoridad podamos decir sin temor, porque esto agrada a Dios. Los antepasados decían, esto no agrada a Dios. Hoy en día ni se menciona. Yo compartía el otro día en el Real y uno ve películas de antes, antiguas. Y cuando estaba la mayoría, ¿qué pasaba cuando estaba por servirse a comer? Se oraba. Si uno mira, recuerda a la familia Ingalls, recuerda tantas otras que fueron, digamos, diferentes programas que pudimos ver. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué había en el medio de los pueblos? La capilla. ¿Qué había cada domingo? Iglesia. Hoy en día en las películas que están pasando, ¿mencionan alguna iglesia? Cuando bueno, ya ni se ponen a comer porque no, sería para pelearlo más. Pero ya se quitó la oración, porque eso era antiguo, eso no. Hermanos, gente, nuestros antepasados, muchos de ellos no renunciaron a los deseos de este mundo. Y hoy estamos pagando muchas de esas malas decisiones. De aquí al más, ¿cuánto podríamos cambiar nosotros a las generaciones futuras? A los niños que nos están observando, padres de familia, las decisiones que tomamos en casa, que ellos puedan ver por qué tomamos cierta decisión y que tengan seguridad de que ponemos a Dios primeramente. Eso va a estar, hermanos, eso va a estar cambiando. Porque nuestros hijos van a ver a qué, a papá y mamá que contentos. Y no llegaron a una edad en la cual puedan decir, pero mis padres siempre estuvieron tristes. Mis padres siempre se quejaron de las cosas de Dios. Mis padres siempre, no hermanos, que podamos, nuestros hijos y los jóvenes que vienen creciendo estén animados para formar familias en las cuales puedan introducir la palabra de Dios, puedan crecer con la palabra de Dios y vivir de una forma ¿qué? Justa. Vivir de una forma piadosa. Vivir de una forma sobria. Hermanos, vamos a hacer lo correcto. No tengas miedo a renunciar al pecado, a los deseos de este mundo. Si
para Dios es malo, cierra la cortina ahí, ya está, es malo. No justifiquemos nuestro pecado. Si solamente tú preguntas lo que voy a hacer, no, Jesús no lo haría. Listo, se terminó. Vive, renuncia a eso. Vive una vida justa, sobria y piadosamente. Amén, hermanos. Vamos a ver. Padre Celestial, cuánto te agradecemos, oh Padre, por encontrar en tu palabra tanto ánimo, Padre. Exhortaciones que necesitamos, siendo que estamos bombardeados por este mundo rebelde, contumaz, este mundo que solo deja llevarse por sus deseos mundanos de la mente. Y esto me parece a mí, ya está. Padre, que los cristianos no actuemos de esa forma, sino preguntando primeramente a ti, ¿qué tú piensas? Señor, si hay áreas que debemos renunciar en nuestra vida, ya sean malas actitudes, ya sea pecado, ya sea mentiras, ya sea, no sé, Señor, tú conoces nuestros corazones. Y te rogamos, oh Señor, que seamos sabios, que podamos responder como tú quieres, oh Señor, y mantenernos firmes. Ayúdanos a renunciar a esos deseos mundanos y poder contar nuestros días que traigan alegría, que traigan sabiduría, no tristeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.